Es mentalmente incapaz para manejar sus propios asuntos, su señoría. Está confundida, errática, y es un peligro para sí misma. Mi padre ni siquiera parpadeó mientras le mentía al juez. Se secó una lágrima falsa, mirando a los familiares que había invitado para ver mi humillación. No grité, no objeté, solo revisé mi reloj. 3 minutos. Ese era todo el tiempo que le quedaba antes de que su mundo entero implosionara. Sean honestos. ¿Alguna vez han tenido a alguien que los mire a los ojos y mienta sobre ustedes para hacerse ver como la víctima? Escriban sí en los comentarios si saben exactamente cómo se siente eso. Quiero ver cuántos de nosotros hemos sobrevivido a esto. Walter se sentó, alisando su corbata como si acabara de dar un discurso fúnebre. El silencio en la sala del tribunal era pesado, denso por el juicio de las tías y primos que había apiñado en las filas traseras. Estaban esperando el colapso. Esperaban a Ratty, el fracaso de 29 años, la decepción, la niña confundida que empezara a gritar o a suplicar piedad. Pero no me moví. No parpadeé. Solo me senté allí, respirando el aire viciado del Tribunal de Sucesiones, dejando que el silencio se extendiera hasta volverse incómodo para todos, menos para mí. «Señorita Ratty», dijo la jueza Morrison, mirando por encima de sus lentes. «Su padre ha hecho acusaciones muy serias respecto a su capacidad mental y su manejo de la herencia. ¿Tiene una respuesta?» Walter se inclinó hacia adelante, un depredador oliendo sangre. Quería el estallido. Necesitaba que yo probara que tenía razón actuando histéricamente. Esa era la moneda en la que comerciaba, el caos emocional. Si yo gritaba, él ganaba. Si yo lloraba, él ganaba. Así que no le di nada. Me levanté lentamente, alisando el frente de mi chaqueta. No miré a la galería. Todavía no miré a la jueza. Miré directamente a Walter. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo, sin ira, miedo o tristeza. En el mundo de la psicología llaman a esto el método de la roca gris. Te conviertes en una piedra, te vuelves poco interesante, sin respuesta y plano, privas al narcisista del combustible emocional que necesita para funcionar. Pero Walter no sabía que no guardaba silencio porque estuviera rota, guardaba silencio porque estaba grabando. «Señorita Ratty», dijo la jueza nuevamente. «Estoy escuchando, su señoría», dije, mi voz pareja y baja. «Solo estoy esperando a que mi padre termine de enumerar sus agravios». No querría interrumpir su actuación. La sonrisa burlona de Walter vaciló por una fracción de segundo. Se volvió hacia su abogado, Steven, y susurró algo. Steven no sonreía burlonamente. Steven estaba sudando. Golpeaba su pluma contra su bloc legal, un tic nervioso que había notado hacía 3 meses cuando empecé a rastrear sus movimientos. Steven sabía algo que Walter no. Sabía que el papeleo deja un rastro. Y sabía exactamente qué documentos habían falsificado para conseguir que esta audiencia estuviera en el calendario. Miré de nuevo a Walter. Estaba confiado, arrogante, inflado por la mentira que le había estado vendiendo a la familia durante años, que él era el patriarca sufrido que sostenía una dinastía en ruinas. Y yo era la fuga en el pasillo. Pensó que estaba a punto de firmar un papel que le daría la tutela legal sobre mí y el acceso a los 5 millones de dólares que quedaban en la herencia. Pensó que estaba a minutos del control total. Sentí una claridad fría y aguda asentarse en mi pecho. No era adrenalina, era la sensación de una trampa cerrándose. Pensó que este silencio era mi rendición. No tenía idea de que en realidad era el sonido de una mira fijándose en un objetivo. «Continúe», dije, sentándome de nuevo. «Escuchemos el resto, su señoría». «Miren su estilo de vida», dijo Walter con desdén, señalándome como si fuera una mancha en el suelo. «Vive en un apartamento minúsculo en la peor parte de la ciudad, usa ropa de los estantes de descuento, toma el autobús porque no puede pagar un auto. Ha malgastado cada oportunidad que le di». Lo escuché enumerar mis fracasos como artículos en una lista de compras. Pero mi mente retrocedió a hace 2 años. Recordé el día en que llegó a mi apartamento sin avisar. Había mirado alrededor de mi estudio de 300 pies cuadrados con una expresión de puro disgusto. «Esto es vergonzoso, Ratty», había dicho, pateando una pila de libros.
Les digo a mis amigos que te estás encontrando a ti misma, pero ambos sabemos que solo estás fracasando. Luego se había ido conduciendo un Porsche Cayenne nuevo, un auto que más tarde supe que había alquilado usando mi número de seguro social. No sabía que el apartamento minúsculo era una elección. Mientras él compraba trajes de $5.000 para impresionar a gente que lo odiaba, yo estaba construyendo un libro de contabilidad invisible. Cada vez que me llamaba inútil, transfería otros $5.000 a una cuenta de inversión en el extranjero. Cada vez que se burlaba de mi aburrido trabajo de entrada de datos, en realidad estaba administrando un portafolio de $15 millones para firmas de capital privado. No estaba en bancarrota, estaba acumulando, no estaba fracasando, estaba comprando. Pensó que tomaba el autobús porque no podía pagar un Toyota. En realidad estaba usando mi liquidez para comprar la hipoteca en problemas de su preciada membresía del Club Campestre. Cuando se reía de mi chaqueta de tienda de segunda mano, estaba finalizando el papeleo para adquirir la empresa fantasma que tenía el gravamen sobre su edificio de oficinas. Él veía a una hija que necesitaba ser controlada. Yo veía un pasivo que necesitaba ser liquidado. «No tiene concepto de responsabilidad financiera», gritó Walter golpeando la mesa con la mano. Lo miré. Realmente lo miré. Este no era un padre preocupado por su hija. Este era un parásito en pánico porque su huésped se estaba secando. No quería una curatela porque me amaba. La quería porque se estaba ahogando en deudas y yo era el único salvavidas que quedaba. Necesitaba control legal sobre mis activos porque ya había gastado los suyos. No era un padre, era un depredador. Y por eso no sentía ni un ápice de culpa. Si solo fuera una hija, quizás habría dudado. Quizás habría intentado ayudarlo una última vez. Pero hoy no era su hija, era su acreedora. Y hoy no era una reunión familiar, era una ejecución hipotecaria. ¿Es eso todo, señor Walter?, preguntó la jueza Morrison, su pluma raspando fuertemente contra su bloc de notas. No, dijo Walter con un destello en sus ojos. Le hizo una señal a Stephen. Tenemos pruebas de su incompetencia, pruebas irrefutables. Stephen se levantó, su silla raspando contra el piso como un disparo de advertencia. No me miró. Caminó hasta la tarima y le entregó una gruesa pila de registros financieros a la jueza Morrison. «Su señoría», dijo Stephen, su voz temblando ligeramente. «Presentamos evidencia respecto a la mala gestión del fondo fiduciario establecido por la difunta abuela, específicamente la cuenta de distribución principal». Walter no podía esperar a que el abogado terminara. Intervino señalándome con un dedo tembloroso. «La perdió, juez. Perdió $750,000 y ni siquiera se dio cuenta». Un suspiro colectivo recorrió la sala del tribunal. Mis tías se aferraron a sus perlas. Mis primos intercambiaron miradas horrorizadas. Para ellos, $750,000 era una fortuna. Para Walter era lo único que se interponía entre él y la bancarrota. «Explique», dijo la jueza Morrison, hojeando las páginas. Su rostro era inexpresivo. «Miren las transferencias», gritó Walter, abandonando toda pretensión de decoro. «En los últimos 24 meses, grandes sumas han sido transferidas de esa cuenta. $50,000 aquí, $80,000 allá. Todo a empresas fantasma, todo imposible de rastrear. Y ella no hizo nada, sin denuncias policiales, sin alertas de fraude, nada». Se volvió hacia la galería, actuando para su público. «Mi hija está tan desconectada mentalmente, tan desconectada de la realidad, que dejó que un ladrón drenara su herencia hasta secarla. Si no intervenimos ahora, estará en la calle en 6 meses». Lo observé actuar. Era magistral de una manera enfermiza. Estaba enmarcando su propio robo como mi incompetencia. Confiaba en que ninguna persona cuerda dejaría que esa cantidad de dinero desapareciera sin gritar. Por lo tanto, yo debía estar loca. Por lo tanto, él debía tomar el control. «Presentamos una moción de emergencia», agregó Stephen, secándose el sudor de su labio superior.
Solicitamos la congelación inmediata de todos los activos y el nombramiento de Walter como curador temporal para detener la hemorragia. Walter me miró entonces. No era una mirada de preocupación, era una mirada de triunfo. Pensó que me había acorralado, pensó que el dinero faltante era la pistola humeante que probaría que no era apta. No se dio cuenta de que era el cebo. Tenía razón en una cosa, el dinero se había ido. Pero se equivocaba respecto a la negligencia. Asumió que era demasiado estúpida para revisar mis saldos. Asumió que era la misma chica callada a la que solía acosar en la mesa de la cena. «Señorita Ratti», dijo la jueza Morrison, su voz grave, «estos registros muestran una depleción significativa de fondos. ¿Tiene una explicación de a dónde fue este dinero?» La sala quedó en un silencio mortal. Walter se recostó, cruzando los brazos. Estaba listo para que yo tartamudeara, listo para que llorara y dijera que no sabía, listo para ganar. Me levanté, no miré mis notas, no miré a mi abogado, tomé una sola carpeta azul que había colocado en la mesa al inicio de la audiencia. «No tengo una explicación, su señoría», dije claramente. «Tengo un mapa». Caminé hasta la tarima y coloqué la carpeta frente a la jueza Morrison. No me apresuré, me moví con la lentitud deliberada de alguien que conoce el final de la película porque escribió el guión. «Mi padre tiene razón, su señoría», dije, volviéndome ligeramente para enfrentar la galería. «El dinero se ha ido. $750.000 fueron transferidos de ese fideicomiso». Observé cómo se iba cada centavo. Walter soltó una carcajada. «Lo admite, lo vio pasar y no hizo nada. Está catatónica». No estaba catatónica, lo corregí, mi voz cortando su ruido como una navaja. Estaba siendo paciente. La jueza Morrison abrió la carpeta. Sus ojos se abrieron al mirar la primera página. No era una hoja de cálculo, era un mapa, una visualización de huella digital. «Señorita Ratti», dijo la jueza mirando hacia arriba, «¿qué estoy viendo?» «Está viendo los registros de IP para cada transferencia no autorizada», expliqué. «No solo rastreé el dinero, rastreé el dispositivo. Cada transacción se originó desde una sola computadora de escritorio ubicada en el 442 de Oakwood Drive. Esa es la dirección de la casa de mi padre, específicamente su estudio». El rostro de Walter perdió el color. Empezó a levantarse, pero Steven lo jaló de vuelta a su silla. «Esa es evidencia pirateada», balbuceó Walter. «Ella la fabricó». «Y aquí», continué, señalando la siguiente página, ignorándolo por completo, «están las confirmaciones de las transferencias bancarias. Notarán que los fondos no fueron enviados a empresas fantasma aleatorias. Fueron enviados a cuentas a nombre de Apex Consulting, una empresa registrada en Nevada». Me volví hacia Walter. «Una empresa que usted incorporó hace 3 años usando el apellido de soltera de su amante». La galería estalló. Mi tía dio un grito ahogado audible. Walter parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta demasiado tarde de que yo no había estado ignorando su robo. Lo había estado documentando. «¿Pero por qué?», preguntó la jueza Morrison, silenciando la sala con una mano levantada. «Si sabía que él estaba robando, señorita. Ratti, ¿por qué no congeló la cuenta? ¿Por qué dejarlo tomar casi $1 millón? Este era el momento, la estrategia del señuelo». «Por la ley, su señoría», dije. «Si lo hubiera detenido en $50.000, habría sido una disputa civil, un asunto familiar. Habría recibido una palmada en la muñeca y libertad condicional. Habría vuelto a mi vida en 6 meses intentando robar de nuevo». Miré a Walter. Quería que entendiera la mecánica de su propia destrucción. Necesitaba que cruzara la línea de un robo menor a un delito federal de extorsión. Deshabilité las alertas de seguridad a propósito. Dejé la puerta sin llave. Esperé hasta que el monto total robado superara los $500.000 y las transferencias cruzaran las fronteras estatales. Me incliné hacia adelante, apoyando mis manos en la mesa del consejo.
Eso crea un patrón de fraude electrónico interestatal suficiente para activar un caso RICO. La sentencia mínima obligatoria es de 10 años en prisión federal, sin libertad condicional, sin probatoria. Walter se desplomó en su silla. Se veía pequeño, se veía como un hombre que se dio cuenta de que no había estado robando un banco. Había estado robando una trampa. No perdí $750,000, papá, dije, mi voz fría y final. Los gasté. Ese fue el precio de su sentencia de prisión. Y francamente, fue una ganga. Walter estaba acorralado, pero una rata es más peligrosa cuando está atrapada. Se secó el sudor de la frente con una mano temblorosa y metió la mano en su maletín. Sacó una sola hoja de papel, ligeramente amarillenta en los bordes. Ella miente, dijo, su voz recuperando fuerza. Ella autorizó cada transferencia, simplemente lo olvidó. Le entregó el documento al alguacil, quien se lo pasó a la jueza. Walter se volvió hacia la galería, su confianza regresando como una fiebre. Este es un documento de poder notarial, firmado y notariado hace 2 años. Me otorga explícitamente el control total sobre esa cuenta fiduciaria específica para administrar las inversiones familiares. Lo firmó justo después de que su abuela murió porque estaba demasiado abrumada para manejar las finanzas. La jueza Morrison examinó el papel. Frunció el ceño. La firma parece auténtica. Es auténtica, dijo Walter, sonriendo por primera vez en 10 minutos. Ella lo firmó. Simplemente no lo recuerda. Esto prueba mi punto, su señoría. Su memoria se ha ido, se está disociando. Crea estas fantasías paranoicas sobre casos RICO porque no puede enfrentar la realidad de que me dio permiso. La sala cambió de nuevo. Vi a mis primos susurrando. Tal vez él tiene razón. Tal vez ella está confundida. Incluso Steven, el abogado sudoroso, se enderezó, luciendo esperanzado. Si ese documento se sostenía, el robo no era robo, era una gestión autorizada. Mi caso RICO se evaporaría. El señuelo sería inútil. La jueza Morrison me miró. Señorita Ratti, ¿esta es su firma? Reconocí el documento al instante. 2 años antes, enterrado en el papeleo del funeral. Walter me lo había deslizado frente a mí. Firmé sin leer, un error que inició la guerra. Se parece a mi firma, dije. Walter atacó. Ven, lo admite, es olvidadiza, necesita un guardián. Pensó que había ganado. Lo dejé disfrutar la ilusión por un aliento. Luego abrí mi bolso y entregué una segunda carpeta. Ese formulario le da control de una cuenta, le dije con calma, pero no le da un lugar para vivir. Revelé la verdad. Había comprado en silencio su edificio de oficinas legales y él no había pagado el alquiler en meses. El desalojo se presentó esa mañana. También compré la hipoteca sobre su casa. Soy dueña de su oficina, soy dueña de su hogar, soy dueña de su deuda. Dije, vinieron a tomar la curatela, se van como mi inquilino. Él se desmoronó. La sala del tribunal observó cómo su ego colapsaba. Deslicé una retractación y una confesión sobre la mesa. Fírmelo, tiene 30 días para irse. Rehusé. Y las cerraduras se cambian al mediodía. Firmó, murmurando que siempre le debería algo. Las puertas se abrieron de golpe. Alguaciles federales entraron con el fiscal de los Estados Unidos. Walter fue arrestado en el acto. Perjurio activando una acusación sellada que yo había filtrado meses antes. Nadie lo defendió mientras lo arrastraban fuera. Afuera el cielo se sintió más limpio. Finalicé la venta de su casa, borré su número y me alejé. La paz no se da, se toma. Y a veces la jugada más fuerte es dejarlos que se entierren solos.